Día 446 de nuestro diario y hoy el título Mateo, ¿no? Y como dice la canción, increíble pero cierto. Foto de inicio, un banquero gordo, gordinflón, con sus billetes en la mano. La canción de fondo que nos dice increíble pero cierto, y es que efectivamente hoy es San Mateo. Y por eso estamos en la iglesia de San Mateo, ¿vale? Una de las iglesias donde siempre grabamos el vídeo del Vaya Usted con Dios. Y bueno, lo que pasa es que hoy es difícil porque resulta que en el retablo, en este fantástico retablo, San Mateo está arriba del todo. Este señor de aquí lo tenemos. San Mateo, ahí está, con un niño a sus pies, o un ángel, ¿vale? Sabéis que los tetramorfos, las 4 simbologías de los evangelistas, San Mateo tiene el ángel porque se le atribuye, o se hace la asociación, porque el Evangelio de San Mateo empieza con la genealogía, el origen humano de Jesús, ¿vale? Por eso, para que se os quede, ¿vale? Cada vez que celebremos un evangelista, acordaros que San Mateo es el del angelito o el niño, ¿vale? O la cara de ángel, más o menos, lo que sea. Vamos a ver, volvemos al tema, que esto es increíble, pero cierto, y es que, ay, perdón, es que estoy cambiando la voz todavía, esta adolescencia no me abandona. Total, que es que cuando el Señor llama, nos puede parecer muy increíble. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Pues bien, este texto es el texto de la vocación de Mateo. Perdón, estaba dejando el libro, ya estoy aquí. El texto de la vocación de Mateo, y tenemos esta figura de este publicano. A ver, hay una cosa que es propio de los 12 apóstoles, y es que alrededor de Jesús hay mucha gente. Hay gente que incluso se quiere ofrecer para seguirle, ¿no? Hay gente que le dice: maestro, yo te seguiré a donde tú quieras que vaya. Este endemoniado que vivía en los sepulcros, después de que es curado, quiere irse con el Señor en la barca y el Señor le dice que no. Pero el Señor sí llama a gente, y a cada uno lo llama haciendo lo que sabe hacer. Llamó a Pedro, Santiago, Juan, Andrés, todos estos los llamó y eran pescadores. ¿Y cómo los pilló? Pescando. Y al publicano, a Mateo, lo pilló en su puesto de impuestos, valga la redundancia. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Vale? Puede que muchos lo sepáis, pero por si hay alguien que no lo sepa, lo explico. Los publicanos son una parte del pueblo hebreo, ¿vale?, que trabajan para los romanos. El Imperio Romano se encarga de conquistar todo el Mediterráneo y toda esa zona, ¿no?, alrededor del mar Mediterráneo, y con su sistema de colonias, ¿vale?, conquista, ¿no?, impone su religión, impone su lengua, impone su cultura, y también impone unos impuestos, ¿no?, para el sostenimiento del imperio, ¿no? De cada una de las colonias deben pagar un impuesto al imperio, ¿no?, al emperador, al Imperio Romano en sí. Llama la atención, ¿no? O sea, el pueblo hebreo siempre ha sido muy revoltoso, mucho, ¿vale?, frente a las culturas externas. De hecho, sobre todo su religión, bueno, los macabeos tuvieron que rebelarse contra los griegos, ¿no?, que los invadieron, y el pueblo se rebela constantemente contra el Imperio Romano. De hecho, cuando Barrabás es apresado, es precisamente apresado por una revuelta contra los romanos. Bien, pues estos romanos quieren imponer su cultura, quieren imponer su religión, pero los hebreos son muchos hebreos, los judíos son muy judíos, y bueno, les permiten tener el templo, pero tú eso lo vas a pagar. Vale, yo te dejo el templo, pero tú eso te lo cobro en impuestos. Y resulta que los cobradores de impuestos, para mayor dolor y humillación del pueblo judío, eran de los mismos judíos. Y su sueldo y sobresueldo, ¿vale?, los acaban de cobrar los impuestos y cobrar con intereses o haciendo fraude, ¿vale? O sea, el tema de la corrupción, los fraudes y toda la cosa existe desde que el mundo es mundo. Por eso San Pedro lo dice en su carta, ¿no?, al final de su carta, dice: la raíz de todos los males es el afán del dinero. Pues bueno, pues resulta que el Señor llama a este banquero. Imaginaros, no sé si os acordáis, hablo por lo menos por los españoles, cuando la crisis del 2008, 2009, 2010, ¿no?, y toda la burbuja inmobiliaria, los bancos, ¿no?, y todos veíamos que, bueno, que la economía se iba a pique, pero que los grandes banqueros habían salvado el pellejo, ¿no? Durante un tiempo fueron personas poco gratas,
Perdón si hay algún banquero al otro lado de la pantalla, pero pues imagínate eso, pero a lo bestia, ¿no? O sea, los publicanos no los querían ver ni en pintura, los de su pueblo, ni en pintura. Y el Señor no se le ocurre otra cosa que llamar a uno para que sea su apóstol. Lo llama. Y yo me imagino que él mismo diría, ¿tú estás seguro que me estás llamando a mí? ¿No? Pero si no nos quiere nadie. Y ahí es donde Jesús sorprende que va a comer con publicanos y pecadores. Por eso hemos empezado con esta canción de increíble pero cierto. Es verdad, y es que el Señor ha llamado a los pecadores. En todos los sistemas religiosos, ¿vale? En todos los sistemas religiosos, el hombre tiene que ser bueno, puro para acercarse a Dios, ¿no? De hecho, cuando vemos, por ejemplo, iglesias como esta, que tiene, mira, todos los escalones que hay que subir, madre mía. Y todo eso uno lo tiene que subir encima revestido y con todos los ornamentos, ¿no? Y no caerse, ¿vale? Eso es más difícil. Siempre, ¿no? Parece que el hecho de que el cura esté más alto, por eso es una persona más pura, ¿no? Porque tenemos el sentimiento religioso que para acercarse a Dios hay que subir, hay que elevarse, hay que ser bueno, perfecto, santo, puro, ¿no? Y no entra en ninguna cabeza que Dios escoja a los pecadores, que no, eso no entra. Es como, pero bueno, la realidad es que si vamos a un hospital, nadie podrá salir gritando diciendo, este hospital, esto es horroroso, esto está lleno de enfermos. Claro, ¿dónde pensabas que ibas? A un hospital está lleno de enfermos que están en proceso de curación, ¿no? Y ese es el punto. Muchas veces se coge este texto, ¿no? Y a veces la palabra de Dios la podemos retorcer para hacer decir lo que no dice, ¿no? El Señor ha venido a llamar a los pecadores, ¿no? Y obviamente el Señor nos quiere como somos, pero no nos deja como estamos, ¿no? Porque cuando el Señor llama, es cierto que el Señor no le pide un certificado de conversión a Mateo, no le pide un certificado de conversión a Nicodemo, ¿no? De decir, oye, yo me voy a tu casa si te conviertes, ¿no? Pero si no te conviertes, no entro en tu casa. No, el Señor se la juega. El Señor se la jugó, se metió a comer con esta gente sabiendo que iba a ser motivo de escándalo, vale. Pero hubo algunos que se convirtieron y lo siguieron, como Nicodemo, ¿no? ¿Os acordáis que dijo, Señor, pues si he robado lo devolveré y al quien haya cometido fraudes le devolveré 4 veces más, ¿no? Si los publicanos sabían defraudar y muchos lo hacían, ¿no? Y Mateo siguió al Señor, dejó sus monedas y lo siguió. Entonces el Señor nos viene a llamar, nos llama, ¿no? Como estamos, en lo que estamos, ¿no? Y muchos de vosotros, al otro lado de la pantalla, el Señor ha pasado a llamarte en algún momento de tu vida, ¿no? Y es donde yo quisiera que estos vídeos nos toquen la patata, el corazón. ¿En qué momento Cristo ha pasado por mi vida y me ha dicho, sígueme? ¿Y cómo me ha encontrado el Señor? Pues en mis idolatrías, ¿no? Nos ha encontrado con nuestras idolatrías, pidiéndole la vida al dinero, al sexo, al afecto, a la fama, al que todo el mundo me quiera, a tantísimas cosas, y el Señor ha aparecido en nuestra vida y nos ha dicho, no ha empezado diciendo, ¿pero tú qué haces? ¿Pero cómo se te ocurre? No, el Señor no entra pegando bronca, el Señor te dice, sígueme, sígueme. Y es verdad que el Señor le dirá a mucha gente, sígueme. También hay un joven rico que no quiere seguirlo, porque en el fondo quiere seguir en sus ídolos, quiere seguir en sus pecados, ¿no? Y cuando el Señor le toca, se da para atrás, dice, mejor no, ¿no? Pues el Señor viene a llamar a los pecadores, el Señor te ha llamado. Y yo digo siempre, yo grabo esto, lo subimos al YouTube y no tenemos ni idea esto dónde termina, pero si tú estás viendo esto es porque Dios quiere que sepas que Él te ha llamado y que está llamando a la puerta de tu corazón. Sé que sois muchos los que hace mucho tiempo que no pisas una iglesia y a lo mejor estás como Mateo, en tus cosas, ¿no? Y el Señor está llamando y te está diciendo, sígueme, sígueme. ¿Por qué? Porque quiero hacer de ti un apóstol, quiero manifestarme a tu vida, poner tu vida en orden y a través de ti, cambiar la vida de tantísima gente, ¿no? Nos alegra mucho cada vez que, bueno, veis que los vídeos de YouTube podéis comentarlos, poner los comentarios, y nos alegra mucho cada vez que alguno de vosotros pues nos decís, ¿no? En los comentarios que estos vídeos os están ayudando, ¿no? a volver a la fe, a volver a lo mejor a una comunidad a la que pertenecías, o volver a acercarte a la iglesia, o volver a tener un poquito de esperanza. Esa es la finalidad, ¿no? Por eso, si conoces a alguien, ¿no? que dices, oye, le puede venir bien pues escuchar el Evangelio cada día, pues mándaselo, suscribíos, hacer lo que queráis, ¿vale? Nosotros mientras podamos seguiremos haciendo estos vídeos porque el Señor ha venido a llamar a los pecadores. Y a lo mejor tú dices, bueno, esto se lo mando yo a mi cuñada que sé que es de misa y tal así, pero mándaselo también a aquel que tú dices, ¿y este? Bueno, esto es un arma de doble filo porque si hoy te ha llegado el vídeo y te lo ha mandado alguien, tú dices, ¿me lo ha mandado por cariño o por pecador?
Por las dos cosas, porque todos somos pecadores y el Señor nos ha venido a llamar a los pecadores. No ha venido a llamar a justos, no ha venido a escoger gente fantástica. Así eran los apóstoles, no eran perfectos, pero tenían en común que todos habían sido llamados. Así que nada, increíble, pero cierto, que el Señor te está llamando a seguirle. Así que nada, hasta mañana. Por cierto, si hay algún Mateo, felicidades en vuestro día. Y vaya usted con Dios. Increíble, pero cierto.